poco lo que ya hablamos, de que un drive, un arranque suave o un variador de frecuencia es el eslabón que une la forma de uso o el tipo de requerimiento del proceso con el motor. Ya vimos de forma muy general las consideraciones para el mantenimiento de motores. Ahora vamos a ver lo mismo para drives, o sea, para arranques suaves y variadores de frecuencia, aunque más focalizado en variadores de frecuencia. Sobre esto, algunas precisiones iniciales. Primero, vamos a partir de algo más básico todavía, ¿ya? Mantenimiento actualmente ya no está restringido o limitado a lo que es un equipo mecánico, sino que cubre todo lo que está bajo la responsabilidad del área de mantenimiento. Y en ahí también entran, por ejemplo, PLC. Y lógicamente también drives, ¿no? Como arranques y variadores. Entonces, un ingeniero de mantenimiento contemporáneo no solamente hace servicio a lo que sería, digamos, componentes puramente mecánicos y o eléctricos, sino que también a equipos donde lo que prime sea la electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar en general cuáles son las características de mantenimiento a drives. Vamos a mencionar algo a PLC. Antes de pasar al siguiente tema, que es bombas. Entonces, los variadores de frecuencia en la actualidad ya hacen en forma integrada también control. Es decir, se integró en el variador un PLC. Les voy a mostrar alguno. A ver, déjenme. A ver. Un momento, les quiero mostrar.
Ya. Bueno, ahí pueden ver en la marca Allen Bradley lo que es una serie de la serie 500 de variadores de frecuencia con PLC incorporado. Entonces, empezó y ya es como una tendencia, simplifica mucho al momento del cableado, simplifica mucho al tamaño del gabinete en el cual va a estar alojado el drive, de tener un variador con un PLC, el equivalente a un micro PLC según el tamaño, ¿ya? Con algunas entradas analógicas y principalmente entradas de tipo digital, salidas lo mismo. A ver si está aquí se puede ver cómo tenemos directamente un variador con una entrada. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, solamente tómenlo así. Una entrada analógica, 5 entradas digitales, una salida analógica, ya, sea voltaje o corriente, y una salida a relé. La conexión es como con cualquier otro PLC. Entonces, a ver si hay algo más interesante aquí. Como ven, acá es una configuración donde están los variadores, cada uno comandando a un motor, y en este caso en cascada, por ejemplo, el variador conectado a DeviceNet, que a la vez hace de maestro, o sea, con el PLC maestro, y luego 4 como con PLC esclavo, o sea, en la configuración maestro esclavo, y entre ellos comunicados por RTU. Entonces, el software de programación es el mismo que se utilizaría para programar, en el caso de esta marca, lo que sería un Micrologic, ya, que el Studio 5000. Y luego, ya como se ven en el caso de ser para amperajes más altos, ya, y en esto ya se puede notar, obviamente, con mayor visibilidad la parte de control, ¿no? Que es la parte del PLC. Eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué viene esa mención? Porque, y ahora volvamos a la presentación anterior. Porque ya, porque el mantenimiento de un controlador es muy similar al mantenimiento de un drive. Y si el drive tiene incorporado un PLC, en el caso del variador, en el caso del arranque suave casi no se da, porque no hay frecuencia que modular, ¿no? Simplemente el funcionamiento es, a partir de la rampa, es fijo. Entonces, esto aplica
es válido tanto para el PLC como para un variador con PLC, ¿ya? Y pese a que los controladores están configurados para soportar condiciones ambientales duras y extremas, tienen limitaciones sobre todo por la parte de los componentes de electrónica de potencia en cuanto a temperatura, ¿ya? Ejemplo, situaciones donde hay sobre 50 grados ambiente, ya se requiere ventilación forzada o derechamente enfriamiento, ¿ya? Como dice el tercer párrafo, los controladores, o sea, la parte de la tarjeta, generalmente están diseñados para ser fáciles de mantener, lo que garantiza un funcionamiento usualmente sin problemas. Ahora, ¿qué mantenimiento se le hace a un PLC? Por un punto. A ver, rápido, antes de que hagan una búsqueda en el internet. ¿Qué creen que se hace? ¿Cuál será lo más importante que se le hace a un PLC? Se hacen dos cosas. Y esto va tanto para el variador como para el PLC. ¿No? Es actualización de software, ya, y la revisión del hardware. Porque finalmente son eso, son tarjetas, ¿ya? Entonces, ¿y qué tipo de estrategia se utiliza? Veamos. La estrategia y el programa de mantenimiento de un controlador o de un drive dependerá del entorno. Y este entorno es el ambiente de operación. Cuanto más duro sea esto, sobre todo factor más crítico, temperatura, más frecuente será el mantenimiento necesario. Incluso los acondicionadores de ambiente, ¿no? Ventiladores, gabinetes, si es que está a la intemperie o está en un ambiente cerrado, ¿no? Y aquí está la respuesta. Establecer un programa de mantenimiento de rutina aumentará la longevidad de los controladores y también de los drives y minimizará la posibilidad de mal funcionamiento. Ahora, ¿cómo es un programa de mantenimiento de rutina? Es la estrategia más básica, que es la estrategia programada. Es decir, en tiempo, ¿no? Si se define que cada 4 meses se tiene que hacer una inspección, ya, al PLC, tanto de software como de hardware, entonces se puede programar por lo menos para 4 o 5 periodos después, es decir, el mes 4, el mes 8, el mes 12, el mes 16 y el mes 20. Y si una fábrica industrial tiene 12 PLCs, entonces se tendrán que programar 12 actividades, por ejemplo, cada 4 meses, y ya eso va armando el cronograma de mantenimiento programado. El propósito de este mantenimiento de tareas preventivas para un sistema PLC es reducir significativamente la tasa de fallas. Aquí, ¿qué tipo de estrategia se aplica? Estrategia de mantenimiento sistemática, la que consta de ciertos procesos básicos, procedimientos básicos, sobre todo orientados a los PLCs de función crítica. ¿Ya? Los PLCs de función crítica son PLCs que controlan procesos críticos. Ahora, si la criticidad es de por sí alta, generalmente ahí se utilizan los PLCs de seguridad, que incluso están pintados de rojo, ¿no? Que traen redundancia en controlador. Es decir, doble tarjeta de control dentro de la misma carcasa. Tareas básicas, ya esto lo vamos a pasar rápido porque en realidad es simplemente enunciativo. Copia de seguridad de las rutinas y subrutinas donde están todas las acciones, ¿ya?
que tiene que desarrollar, y esto hacerlo permanente. Comprobación de los indicadores LED, sobre todo de los módulos, y si fuera integrado de las entradas y las salidas, ¿ya? Un indicador apagado o parpadeando, si está en operación, da una información, o si está encendido y parpadea, esto puede ser una señal preliminar de batería baja o posibles problemas de energía. Casi siempre la máxima precaución que se tiene con los controladores de variador o los controladores standalone, o sea, el PLC aislado, son problemas de aterramiento. El aterramiento es crítico para este tipo de componentes. También se tiene que hacer, o sea, primero, el backup de la lógica de control, la revisión de los LED, comprobar las funcionalidades de los programas, ¿ya? No solamente los datos que se jala desde el backup, sino si no hubiera algún problema de saturación de memoria o alguna rutina o subrutina que no se ejecute porque el proceso no lo requirió, pero que no se hubiera ejecutado ninguna vez. Entonces se tiene que comprobar que todas las rutinas y subrutinas que jale el código del controlador puedan funcionar cuando sean invocadas por el proceso. Entonces, el segundo párrafo, al realizar estas actividades programadas, se verifica la funcionalidad operativa para asegurarse que esté controlando según lo requerido. La mayoría de los controladores, y esto también va hasta los drives, están equipados con programas de verificación de software o autodiagnóstico para las señales de entrada y salida. Eso generalmente simplifica mucho el servicio que se hace, ¿no? Como mencionaba acá, ¿no? Funcionalidad del programa, backup, etc. Esta verificación de software o autodiagnóstico es muy frecuente, sobre todo en los fabricantes europeos o norteamericanos. En controladores, por ejemplo, asiáticos o de India, no todos tienen esa, porque sus estándares de los países de origen no lo exigen. Otras acciones es reemplazo de batería, comprobar el entorno operativo, es decir, verificando la temperatura, la humedad y cualquier factor ambiental para asegurarse de que esté funcionando correctamente. Los PLCs más antiguos, cuando digo antiguos de hace unos 10 o 15 años, tenían, porque ya casi no hay de esos, serios inconvenientes con la operación en alta temperatura. Y que estaban en condiciones sin tener ventilación forzada, ¿ya? Y que generaba a la vez necesidad de mantener PLCs en depósito prestos a reemplazar cuando uno tenía falla. Entonces, esta verificación del entorno operativo permite asegurarse de que al menos los factores ambientales no sean una causa de una falla. Verificar el voltaje de funcionamiento y también se recomienda verificar el aterramiento. Comprobar funcionalidades del programa, revisar componentes sobrecalentados y por último hacer revisión de los gabinetes donde están si no hay ningún obstáculo a la ventilación. Eso en la parte de hardware. Ahora en la parte de software,
que conecta o que permite comunicarse con el variador y a partir de ahí hacer o generar reportes, se tienen que identificar las actualizaciones de software que hubieron. Es una buena práctica mantener un stock de componentes del sistema de control, ya que esta disponibilidad minimizará el tiempo de inactividad resultante de la falla del componente. Como todo, ¿no? En una situación de falla, tener un solo controlador en stock puede significar que la tasa de falla o el periodo de falla se reduzca a minutos en lugar de que sean horas o días. Para los drives variadores que tienen un PLC incorporado, una recomendación importante es que si se va a reemplazar un módulo en particular, puede ser el de entradas o el de salidas, se debe verificar de que el módulo de reemplazo sea equivalente o igual. Criterio que también aplican a, por ejemplo, la fuente o a los fusibles. El criterio es el mismo porque estamos dentro de una estrategia sistemática. Particularizando el caso de variadores, cualquier falla o avería en un variador de frecuencia, al ser electrónica de potencia, da como resultado que ante la más mínima falla deje de operar, deje de funcionar o presente un funcionamiento anómalo, que tampoco es algo que se debería aceptar si se está en condiciones de solucionar. Entonces, esto se puede agrupar en tres categorías. La primera, los que son los errores de software para el variador, ¿ya? Generalmente asociado a una programación incorrecta de los modos de falla en firmware. Este es el tipo de falla más simple de corregir en tanto se tenga el backup de las instrucciones, ¿no? Que esto que se menciona aquí, en una copia de la lista de instrucciones. También pueden estar fallos en los componentes electrónicos de la unidad. Esto se da cuando las condiciones no se hubieran cumplido, ¿ya? Esto se hace con un procedimiento de diagnóstico complejo, identificando uno por uno cada componente defectuoso y la causa de la falla, ¿no? Esto eventualmente puede requerir diagnósticos extensos, sobre todo si es que no se usaran instrumentos adecuados para la medición. Y lo otro serían, la tercera categoría, las fallas de naturaleza eléctrica o mecánica, ¿no? Que generalmente son causados por fallas de fabricación. Un momento, por favor. Cuando se trata particularmente de fallas en las tarjetas o en la electrónica de un variador, estos se encuentran principalmente en los elementos de potencia.
ya que operan con altas corrientes y requieren una buena ventilación forzada o una refrigeración. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier tarea de mantenimiento tiene que ocuparse de esos dos factores. En esta revisión y posterior o necesaria reparación, es muy importante revisar el registro de todos los servicios que se hubiera hecho. Para eso es un software de mantenimiento donde se registran todas las órdenes. Ahora, a partir de los códigos de error que vaya arrojando la plataforma, es posible determinar la naturaleza de la falla o la causa de la falla y también la tasa de falla recuerden de que el modelo exponencial que veíamos hace un rato de confiabilidad solamente aplicaría a máquinas y no a dispositivos electrónicos. Los variadores deben recibir un mantenimiento regular, ¿ya? Esto significa que sigue aplicando la estrategia sistemática. De las tareas generales que se tiene que hacer para mantener un variador, hay las que se repiten en forma constante, ¿no? El variador tiene que estar limpio, seco y con los bornes que no estén, con problemas de conexión, tanto de la energía como de la señal. Esto se hace implementando tareas regulares de inspección, el mantenimiento base, que es inspección visual, lubricación y actualización de software. Según la verificación y la limpieza, es importante ahí precisar algo que ya vimos, el tipo de clasificación según IS o NEM. Dentro de estas verificaciones de que no exista humedad, ¿ya? Como en la mayoría de los dispositivos electrónicos, los variadores de frecuencia no son seguros en presencia de humedad. Esto trae un gran problema que es el riesgo de corrosión, ¿no? Para los componentes electrónicos. Mantener los niveles de humedad controlados, ¿ya? O simplemente bajos, es un buen punto de partida para reducir el riesgo de corrosión. También pueden estar en gabinetes, ¿ya? O tener el enclosure, por ejemplo, NEMA 4X, que soporta hasta chorros de agua, ¿no? También revisar y comprobar, esto es con medición, las conexiones de los variadores, ¿ya? En esto de la revisión en todos los bornes donde se conectan, se tienen que revisar según la periodicidad que se hubiera definido individualmente, uno por uno. Ahora, este tipo de conexiones para funcionar tienen requerimientos, ¿ya? Esto queda registrado en el software de mantenimiento CMMS que se vaya a tener. Una referencia más que ejemplo de programación de mantenimiento en los drives, ¿ya? ¿Para qué? Para garantizar que se mantengan a salvo de factores externos, ¿ya? Donde también se puede considerar la temperatura. Segundo punto, mantener la inspección visual, ¿ya? Tanto para los bornes como para las condiciones dentro del gabinete donde esté alojado el variador o arranque. Se tiene que programar todas estas tareas de revisión, de lo que ya se mencionábamos hace un rato, de forma que cada persona sepa que 2 o 3 días después ya saben qué servicios se tienen que ejecutar.
Ahora, es interesante que en algunos fabricantes, dentro del mismo equipo, y dado que tienen memoria, se puede guardar todos los registros de revisiones que se hubieran hecho, ¿no? Y a partir de eso hacer la programación de que en qué meses entra tal servicio o en qué año, ¿no? Dependiendo lo que diga el fabricante de la periodicidad. Acá están un desglose de lo que sería mensual o anual para cuando lo lean. Y como ya cerca una mención final, las recomendaciones generales para el mantenimiento de centro de control de motores y tableros eléctricos también para motor. Ahora, los centros de control de motores, si es que son en alta tensión, tienen ciertas particularidades, algunas de las cuales las vamos a mencionar más adelante. Para el mantenimiento de los MCC se utilizan algunas técnicas de tipo predictivo, ¿ya? Esta inspección básica se puede hacer según la experiencia de quien lo haga, incluso con equipos que no estén fuera de servicio, ¿no? Con termografía se pueden identificar algunos tipos de falla que dan origen a la tasa de falla, como son fallas eléctricas, conexiones sueltas, contactos deficientes, es decir, alguna observación en las borneras, también acá se repite, ¿no? Equilibrio en las cargas, que tiene que soportar cuando hay una fluctuación en cuanto a la carga, que sería la fluctuación en cuanto a la presión y el caudal que tiene que entregar una bomba, que es alimentada a través, digamos, activada por un motor, y ese motor a la vez depende de un variador de frecuencia. Ahora acá en el segundo párrafo se toca otro punto, ¿no? Todo eso que se hace hacer de mano, digamos, todas las acciones que se hacen hacer para el servicio de un variador, si es que no quedan registradas en el software de mantenimiento, ejemplo, una orden de servicio para hacer la revisión de una columna de un MCC donde está un variador de frecuencia en media tensión, en todas las mediciones que se hace, si eso no se ejecuta, bueno, generalmente se reprograma. Lo que no se pierde es la urgencia y la programación de hacerlo. En cuanto a revisión de devanados, también el MCC con mucha más criticidad, ya que tienen, ya no en forma aislada, sino un MCC, un PLC, es así, adquiere mayor importancia las mediciones de aterramiento, ¿no? Y las mallas de aterramiento que estén sobre las cuales descargan el MCC. Sigue en la misma línea, o sea, verificación de humedad dentro de las columnas o algún tipo de condensación. Las temperaturas a las que llegan en operación simultánea todos los componentes de un MCC van en la dirección de lo que se quiere evitar, es decir, que los componentes con electrónica de potencia vean afectada su confiabilidad por la temperatura ambiente. También hacer una inspección dentro del periodo de 6 meses como referencia, puede ser más, generalmente en los MCC es un poco más. La revisión de los dispositivos de protección de cableado y circuitos derivados, sobre todo para las protecciones secundarias, ¿ya? Asegurándose que los conductores no estén dañados, desgastados o estén obstruyendo alguna pieza mecánica móvil.
Y esto donde se puede dar, por ejemplo, en en breaker motorizado, ¿no? MCC, Centro de Control de Motores de Media Tensión, suelen tener, digamos, necesidad de revisiones, no solo como componente eléctrico, sino que tienen partes móviles, como sería el caso de un breaker motorizado. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, con esto terminamos la parte de motores. La siguiente clase veremos bombas. Y luego compresores antes de terminar el módulo. Un anticipo de cómo es vamos a ver desde qué mirada vamos a ver el tema de bombas. Desde un enfoque netamente práctico, es decir, no vamos a ingresar en lo que es, por ejemplo, un cuadro de velocidades o un diagrama vectorial de velocidades o lo que fuera un perfil, sino vamos a ver las aplicaciones de bombeo desde un sentido 100% práctico, es decir, qué es lo que hace un ingeniero electromecánico que es responsable de la operación de un grupo de bombas que están, digamos, impulsadas por un grupo de motores que a la vez tienen un control de velocidad o de arranque. Entonces, desde esa mirada lo vamos a hacer. Segundo aviso, mañana va a estar en la plataforma la descripción del trabajo en grupos, ¿ya? La descripción del trabajo en grupos, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los contenidos mínimos. Eso lo van a poder descargar el día de mañana desde la plataforma. ¿Alguna pregunta? Respecto al control de lectura de esta semana. Es mañana. Muy bien. Eso está en el calendario y estuvo en la plataforma desde que se abrió la plataforma. La modalidad es la misma. Se conectan, eligen la alternativa que les parezca correcta de cada pregunta por plataforma. Y una vez que acabe el periodo del control, pueden ver su calificación. No cuando ustedes acaben, cuando acabe la hora del control, ahí todos pueden ver la calificación. También he subido ya algunas presentaciones, esta noche voy a subir más, de forma que todos los materiales que estamos avanzando conmigo lo puedan tener para descargar. Disculpe, ingeniero, ¿sí? Acerca del trabajo grupal, en el informe que usted dio de la primera clase decía que era para este 22. ¿Se va a modificar esa fecha? Sí, claro, la fecha se va a modificar. El trabajo grupal va a ser para la próxima semana. No es para esta semana. Y el trabajo grupal se entrega por plataforma. Un solo miembro del grupo lo sube y eso. Otra duda más, disculpe, ingeniero, acerca del trabajo grupal. Como ya conformamos los grupos, ¿va a ser al azar el tema o es un mismo trabajo para todos? Ya, a ver, más detallado va a estar, pero le explico. Lo que el trabajo es que cada grupo tiene que
seleccionar a su criterio donde tengan información, si es que pueden aprovechar los que están trabajando, que tienen acceso a datos, la explicación y las especificaciones de un sistema donde operen al menos 3 motores en forma combinada. Ejemplo, una cinta transportadora. Una cinta transportadora tendrá al menos 3 motores. Entonces ahí eso un grupo dirá, bueno, yo quiero hacer sobre una cinta transportadora. Otro grupo dirá, yo quiero hacer nosotros vamos a hacer sobre un molino. Bueno, en un molino hay bastante motor operando en velocidades distintas según lo que va la molienda. Dirá, ¿no? Entonces, lo que tiene que entregar es lo mismo, pero cada grupo podrá elegir el tipo de proceso del cual digamos, tenga más datos, ¿ya? Y eso lo tiene que detallar en el trabajo. No es que todos van a hacer el mismo proceso, ¿no? Eso le puedo adelantar. Gracias, ingeniero. Y otra pregunta, una última, por favor. ¿Usted tiene alguna preferencia de cómo se le entregará el trabajo? En las instrucciones va a estar claro. Hasta el tamaño de hoja les va a decir ahí. La cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque yo los leo los trabajos. Entonces no me sirve un trabajo que sea de 50 hojas que hicieron copiar y pegar. No. Tiene cantidad límite de palabras. Entonces, la cantidad límite de palabras tiene que cumplirlo. Yo lo leo y en base a lo que lea les pongo la nota, ¿ya? Y ahí dice muy claramente el formato. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.